El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. La ciudad, envuelta en su habitual manto de niebla, parecía un ecosistema propio, un ente que respiraba entre las grietas de los edificios y las calles desiertas. Era un lugar donde el tiempo se desdibujaba, donde las horas se deslizaban suavemente y nadie se atrevía a mirar demasiado de cerca. La luz gris del amanecer apenas tocaba las calles empedradas, creando sombras alargadas que danzaban como espectros bajo los faroles apagados. Cada rincón parecía esconder algo, una historia no contada, una vida olvidada, un susurro en el viento. Allí vivía Iván, un joven cuya vida parecía reflejar la ciudad misma, gris, incompleta y atrapada en una rutina incesante que se repetía como un ciclo interminable. Su apartamento, pequeño y austero, estaba en un cuarto piso de un edificio antiguo. El aire se colaba por las rendijas de las ventanas, cargado de humedad y una ligera brisa que rara vez se sentía fresca. Las paredes de su habitación, salpicadas de manchas oscuras, parecían contar la historia de un hombre atrapado en su propio pensamiento. Iván, un hombre de 25 años, tenía el rostro pálido, como si la luz del sol nunca hubiera tocado su piel. Sus ojos, de un gris profundo, reflejaban una tristeza inexplicable, como si todo lo que había visto en su vida se hubiera grabado en su alma, dejando cicatrices invisibles pero imborrables. Su cabello, oscuro y desordenado, caía sobre su frente de manera poco natural, como si ni siquiera él tuviera la energía para peinarse correctamente. No era un hombre feo, pero su presencia emanaba una suerte de misterio sombrío que apartaba a los demás. De su vida, poco se sabía. Los vecinos le conocían apenas, y aquellos que se atrevían a hablar de él lo hacían con cautela. Se decía que era un hombre de pocas palabras, casi hermético, que pasaba sus días en el interior de su apartamento, rodeado de libros. Había estudiado en una universidad local, donde su nombre había sido mencionado en algunos círculos académicos debido a su sorprendente capacidad intelectual. Sin embargo, nadie podía decir con certeza si Iván realmente había alcanzado alguna vez el reconocimiento o el éxito. Sus logros parecían estar envueltos en una niebla tan espesa como la que cubría la ciudad. Durante los últimos años, Iván había estado inmerso en una especie de investigación personal. Se dedicaba a estudiar a los grandes pensadores, a los filósofos que habían tratado de desentrañar los misterios del ser humano y del universo. Pero los libros, aunque llenos de sabiduría, no le ofrecían respuestas. Por cada idea brillante que leía, sentía que sus preguntas se multiplicaban, más profundas y más oscuras. Se veía atrapado en un laberinto de pensamientos, sin encontrar la salida. En las noches, se sumergía en sus estudios, leyendo obras de Dostoyevski, Nietzsche, Kant y otros gigantes del pensamiento. Pero sus lecturas no lo llevaban hacia la luz. Al contrario, lo sumergían aún más en la oscuridad de su mente, como si los libros fueran ecos lejanos que se burlaban de él. Nadie en la ciudad sabía que Iván había comenzado a tener visiones.
No eran visiones normales, ni simples alucinaciones. Eran imágenes distorsionadas que invadían su mente, figuras etéreas que emergían de las sombras y desaparecían en la nada. A veces, veía rostros que no podía reconocer, otros momentos, oía voces que le susurraban cosas que no entendía. Como si el mismo aire que lo rodeaba le hablara, pero él no pudiera captar el mensaje. Era una sensación que lo mantenía despierto por las noches, mirando las estrellas a través de la ventana, buscando respuestas en el firmamento. En su habitación, rodeado de libros, con las cortinas cerradas, su mente luchaba por encontrar algún significado. ¿Qué era todo esto?, se preguntaba. ¿Por qué esta conexión con el más allá, con las sombras? Iván no creía en los fantasmas, ni en los espíritus, ni en nada que pudiera considerarse sobrenatural. Pero algo en él sabía que había algo más, algo que la razón humana no podía explicar. Había momentos, en esos silenciosos despertares nocturnos, cuando sentía que la ciudad misma se le había convertido en una extensión de su alma. Las calles vacías, los edificios antiguos, la niebla espesa, todo parecía entrelazarse con su ser, como si él mismo fuera parte de algo mucho más grande, un engranaje en una máquina cósmica. En esos momentos, cuando la inquietud lo invadía, Iván salía a caminar. Prefería las noches a los días, pues la luz del sol, con su claridad desbordante, le incomodaba. La oscuridad le ofrecía consuelo, le permitía escapar del juicio de los demás. Mientras caminaba por las callejuelas solitarias, bajo las luces tenues de los faroles, sentía que la ciudad cobraba vida, que los edificios y las calles le hablaban en susurros inaudibles. El sonido de sus pasos resonaba con eco, pero nunca era suficiente para disipar la inquietud que sentía en su interior. A veces, cuando se detenía frente a un escaparate o una tienda cerrada, su reflejo en el vidrio le devolvía la mirada de un hombre cansado, un hombre que había dejado de esperar algo de la vida, pero que no podía evitar buscar algo más. Algo fuera de su alcance, algo que no podía identificar. Esa mañana en particular, sin embargo, el aire parecía distinto. No porque hubiera algún cambio físico perceptible, sino porque Iván sentía en su pecho una presión extraña. La niebla cubría la ciudad más densa que nunca, el silencio era absoluto. Las calles parecían estar vacías, pero él sentía que algo se acercaba, algo inevitable. El reloj en la pared de su habitación marcaba la misma hora de siempre, pero él estaba seguro de que el tiempo había cambiado su ritmo. Un eco distante, casi imperceptible, resonaba en su mente como una melodía lejana. Es el momento. Salió a la calle sin pensarlo demasiado, impulsado por una necesidad extraña. Las calles que recorría, las mismas de siempre, ahora parecían diferentes, más estrechas, más laberínticas. La niebla lo envolvía como una manta, ocultando su visión, pero no su percepción. Sus sentidos se agudizaban a medida que avanzaba, y aunque no lo comprendía del todo, había algo que lo guiaba, algo más allá de su voluntad. A lo lejos, en una esquina, una figura surgió de la niebla. Un hombre alto, delgado, con un abrigo oscuro que apenas se distinguía en la bruma. Iván se detuvo, mirando fijamente la silueta. No podía verlo bien, pero sentía que esa figura estaba conectada a su destino. Aquel encuentro, aunque fugaz, lo marcaría de manera irreversible. Sin saberlo,
había cruzado el umbral hacia lo desconocido. Y cuando Iván miró a esa figura por última vez, un estremecimiento recorrió su espalda. El día siguiente, o tal vez la semana siguiente, Iván ya no estaba seguro, se desplegó con una niebla espesa que cubría las calles, sumiéndolo todo en una extraña quietud. La ciudad parecía estar suspendida en un instante interminable. Iván, sin embargo, no encontraba consuelo en el entorno familiar. Algo había cambiado en él desde la noche anterior, algo que lo inquietaba profundamente. El encuentro con la figura en la niebla lo había dejado con una sensación extraña, como si hubiera tocado algo que no debía, como si hubiera cruzado un umbral hacia un mundo que antes le era invisible. Y ahora ya no podía ignorar. En su apartamento, la luz de la lámpara sobre la mesa de trabajo titilaba de forma irregular, como si también estuviera vacilante, vacía de certezas. Iván se sentó frente a su escritorio, mirando el cuaderno abierto frente a él, pero no podía concentrarse. Sus pensamientos se deslizaban entre la duda y la curiosidad, entre el miedo y la necesidad de entender. A veces, sentía como si su mente se desbordara, como si ya no tuviera control sobre lo que pensaba. No sabía qué había visto aquella noche, ni lo que le había sucedido, pero sí sabía una cosa: algo había despertado en su interior, algo que lo impulsaba a buscar, a descubrir lo que se escondía detrás de esas sombras que ahora lo acechaban. El tic-tac del reloj era lo único que rompía el silencio de la habitación. En la penumbra, el cuaderno con sus anotaciones parecía un recordatorio de la falta de respuestas. El concepto de racionalidad con el que había vivido durante tanto tiempo ya no lo reconfortaba. Cada palabra que había escrito sobre filosofía, sobre los grandes pensadores, sobre la realidad, ahora se sentía distante y vacía. Todo aquello que había considerado cierto, claro y definido, ya no le servía para comprender lo que sucedía a su alrededor. Era como si, de repente, el mundo hubiera cambiado de forma irrevocable y él estuviera atrapado en un limbo, buscando algo que ni siquiera sabía nombrar. Por un momento, cerró los ojos. Quiso respirar, relajar sus pensamientos, pero algo lo mantenía tenso, inquieto, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando a algo que no podía entender. Entonces, la imagen de la figura en la niebla volvió a su mente con fuerza. Recordaba perfectamente sus ojos, la presencia de algo más allá de lo humano que le había causado una extraña mezcla de miedo y fascinación. Aquella mirada había penetrado sus pensamientos de una forma tan intensa que parecía que ya no podría desprenderse de ella. La mente de Iván comenzó a dar vueltas, como si intentara ordenar las piezas de un rompecabezas que no lograba encajar. Sabía que debía encontrar respuestas, que no podía quedarse ahí, atrapado en la inacción. Era un impulso inexplicable, pero que sentía como algo primordial. Debía ir a buscar, debía salir de su pequeño mundo ordenado y explorar lo que le aguardaba. Su vida hasta ese momento, sus años de estudios y lecturas filosóficas, lo habían llevado hasta este punto, pero algo dentro de él le decía que tenía que ir más allá. No bastaba con teorías y conceptos, debía experimentar, debía sumergirse en lo desconocido. Con una sensación que se mezclaba entre la inquietud y una creciente necesidad de descubrir, Iván se levantó de la silla. Sabía que algo dentro de él estaba pidiendo que lo hiciera, que tenía que salir, ir a algún lugar que, aunque no lo entendiera completamente, de alguna manera ya lo esperaba. No sabía por qué,
pero algo le decía que debía encontrar el viejo estudio de arte que un conocido suyo le había mencionado en alguna ocasión. Se trataba de un lugar oscuro, apartado, casi olvidado por la ciudad, al que pocos se atrevían a ir. Su amigo le había hablado de ese lugar con una mezcla de misterio y temor, diciendo que era un refugio para aquellos que buscaban respuestas más allá de lo evidente. Con esa idea fija en su mente, Iván salió de su apartamento. La ciudad parecía más vacía que nunca, sumida en una niebla espesa que oscurecía cada esquina, y las calles que solían parecerle tan familiares ahora parecían extrañas, como si algo en ellas hubiera cambiado también. Caminó sin rumbo fijo, siguiendo una corazonada, hasta que llegó a una parte de la ciudad que no había visitado en mucho tiempo. Era un sector antiguo, lleno de edificios de ladrillos gastados por el paso del tiempo, con ventanas rotas y puertas cerradas que daban la sensación de que la vida había abandonado aquel lugar. Cada paso que daba lo acercaba más a lo que sentía como su destino, algo indefinido pero irrefutable. Finalmente, en una esquina perdida, encontró lo que había estado buscando, una puerta de madera desgastada, cubierta de musgo, que parecía casi parte del paisaje. Al acercarse, una extraña sensación lo invadió, como si el mismo aire alrededor de la puerta lo estuviera llamando. Sin pensarlo, Iván empujó la puerta, que cedió con un crujido bajo, y entró. El estudio estaba sumido en una penumbra suave, iluminado apenas por la luz de una lámpara que colgaba del techo. El aire tenía una fragancia pesada a madera envejecida, a lienzo y pintura. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar, como si cada rincón estuviera impregnado de historias no contadas. Había telas cubriendo lo que parecían ser lienzos inconclusos, y trozos de papel dispersos por todo el suelo, como si la creatividad misma hubiera tomado forma y luego se hubiera abandonado en el caos. Al fondo, frente a un caballete, había un hombre de cabello canoso, de rostro arrugado por el paso de los años, que estaba concentrado en la pintura que tenía entre manos. Iván no lo había oído llegar, pero al entrar, el hombre levantó la vista y lo miró fijamente, sin sorpresa. Algo en su mirada, serena pero intensa, hizo que Iván sintiera que de alguna manera ya lo conocía. El hombre dejó el pincel y, sin decir una palabra, se acercó lentamente a Iván, como si estuviera esperando a que el joven dijera algo. Pero Iván, aún sin palabras, no podía apartar la mirada de esos ojos, que parecían ver más allá de lo que él era capaz de comprender. «Te estaba esperando», dijo finalmente el hombre con voz profunda, casi susurrante. Iván parpadeó, sorprendido. ¿Cómo podía saber eso? No lo comprendía, pero había algo en esa afirmación que resonaba con fuerza en su interior. No pudo evitar preguntar, aunque le costó hacerlo. «¿Cómo sabe usted mi nombre?», murmuró Iván, su voz casi inaudible. El hombre sonrió levemente, una sonrisa que parecía más una comprensión silenciosa que una reacción. «Alguien como tú, que busca respuestas, que siente que hay algo más, inevitablemente llega aquí. He visto muchos como tú, jóvenes que se enfrentan a lo inexplicable y no saben cómo continuar. El miedo te consume, pero a la vez te empuja a seguir adelante. Lo sé porque yo también lo viví». Iván no sabía qué responder, y el silencio llenó el espacio entre ellos. Pero el hombre, como si estuviera esperando una reacción, hizo un gesto hacia un lienzo cubierto en una mesa cercana. Sin decir una palabra, Iván se acercó, sintiendo la misma urgencia que antes.
El hombre retiró la tela que cubría el cuadro, y lo que Iván vio lo dejó sin aliento. Era un retrato de él mismo, pero no como se veía en la realidad. Era un reflejo distorsionado, un rostro en sombras, en una ciudad desmoronada. Todo en la pintura parecía cobrar vida de una forma inquietante, como si la imagen estuviera pulsando, esperando algo. «Este es tu futuro», dijo el hombre en voz baja. «Tu camino no tiene vuelta atrás, Iván. Ahora el viaje empieza. Y la respuesta que buscas está en este lugar, en este instante, en lo que estás dispuesto a descubrir». Iván, incapaz de articular palabra, solo pudo mirar el lienzo, sus ojos incapaces de apartarse de la imagen, de las sombras que se tejían en ella. Iván se despertó al día siguiente con una sensación extraña que lo envolvía. La niebla seguía cubriendo la ciudad, pero la luz del amanecer ya comenzaba a disiparla, revelando las calles mojadas y solitarias. Mientras se estiraba, su mente aún luchaba por ordenar lo sucedido la noche anterior. El estudio, el hombre, la pintura, todo parecía un sueño, y, sin embargo, había una sensación palpable en su interior que le decía que no lo era. No podía dejar de pensar en las palabras del anciano pintor, las que resonaban en sus oídos con una claridad inquietante. «Este es tu futuro. Ahora, el viaje empieza». Iván trató de sacudirse la sensación de incertidumbre que lo invadía, pero no podía. Se levantó de la cama y se dirigió al pequeño baño del apartamento, pero mientras se miraba en el espejo, lo que vio lo dejó paralizado. Sus ojos, normalmente tranquilos, reflejaban una ansiedad inusitada, como si algo lo estuviera observando desde muy adentro. Un temblor recorrió su cuerpo. ¿Qué estaba pasando con él? ¿Estaba perdiendo el control? Pero entonces recordó el cuadro. El retrato distorsionado de sí mismo, sumido en sombras. El hombre en el estudio había sido claro, aunque no había explicado mucho más. Tu camino no tiene vuelta atrás. Iván tragó saliva, y por un momento pensó en dejar todo atrás, en no regresar al estudio, en tratar de continuar con su vida como si nada hubiera sucedido. Pero no podía. Algo lo empujaba, algo lo llamaba con una fuerza irresistible. Decidió vestirse rápidamente y salir. Necesitaba respuestas, y la única forma de encontrarlas era regresar allí, al estudio, al lugar que ahora se sentía más como un destino que como una simple decisión. Sin pensarlo más, salió de su apartamento y caminó por las calles desiertas, donde la niebla todavía colgaba sobre los edificios como una cortina que ocultaba los secretos de la ciudad. A medida que avanzaba, la sensación de que todo lo que conocía estaba desmoronándose se hacía más evidente. El aire se sentía más denso, el silencio más pesado, como si el mundo mismo estuviera esperando algo. El estudio estaba igual que antes. La puerta de madera, desgastada y cubierta de musgo, parecía esperarlo. Iván se acercó, esta vez sin la vacilación que había sentido anteriormente. No sabía por qué, pero no tenía miedo. Una vez más, empujó la puerta, y el crujido familiar lo hizo entrar. Dentro, el olor a madera envejecida y pintura lo envolvió. El estudio parecía aún más oscuro, si era posible, y la lámpara colgante proyectaba sombras extrañas sobre las paredes. El hombre de cabello canoso estaba allí nuevamente, frente a su caballete. Parecía que no había pasado el tiempo, como si estuviera esperando que Iván regresara.
Sin pronunciar palabra, el anciano lo miró con sus ojos serenos, pero esta vez había algo más en su mirada. Era como si viera algo en Iván que el joven aún no comprendía. ¿Volviste?, preguntó el hombre con su voz profunda, aunque no sonaba sorprendida. La misma calma que Iván había percibido la primera vez, ahora le pareció más desconcertante. Iván asintió lentamente, sin saber exactamente qué decir. Había una incomodidad palpable en el aire, algo que parecía pesado, como si las paredes mismas del estudio estuvieran conteniendo secretos que no podían ser liberados fácilmente. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó Iván, finalmente, quebrando el silencio. Su voz sonaba un tanto temblorosa, pero la necesidad de saber, de entender, era más fuerte que su inseguridad. El anciano lo observó durante un largo momento, como si estuviera sopesando la mejor manera de responder. Luego, finalmente, habló, y su voz tenía una gravedad que hizo que Iván se sintiera aún más inquieto. «O vas a ver cosas, Iván. Cosas que no podrías haber imaginado. Estás buscando algo que no tiene nombre, algo que no puedes ver con los ojos. Pero tienes que ser valiente, porque una vez que cruces el umbral, no habrá vuelta atrás. El mundo en el que vivías se desvanecerá, y tú cambiarás para siempre». Iván se sintió absorbido por las palabras del anciano, pero también hubo algo en su interior que se rebeló contra esa sensación de destino inevitable. ¿Qué quería decir con que todo cambiaría? ¿Por qué sentía que estaba siendo arrastrado hacia un abismo que no comprendía? ¿Qué es lo que debo hacer?, preguntó, aunque sabía que no estaba listo para escuchar la respuesta. Sabía que la verdad podría ser algo que no estaba dispuesto a aceptar. El hombre sonrió ligeramente, como si estuviera esperando esa pregunta. Sin decir una palabra, se levantó y caminó hacia un lienzo grande que estaba cubierto por una tela. La quitó lentamente, revelando una pintura que Iván reconoció inmediatamente. Era el mismo rostro distorsionado que había visto en el cuadro la noche anterior. Pero esta vez había algo más. El fondo, que antes había sido solo sombras, ahora mostraba una ciudad en ruinas, con las calles desbordadas de gente que parecía perdida, sin rumbo. La imagen era inquietante, como si estuviera sucediendo en un futuro cercano, pero a la vez, la escena parecía estar ocurriendo en algún lugar que no podía ser tocado. Iván dio un paso hacia adelante, incapaz de apartar la mirada. La pintura parecía vibrar ante él, como si estuviera viva. El hombre se acercó a Iván y puso una mano sobre su hombro. «Este es tu futuro, Iván. Pero no solo el tuyo. El destino de muchos depende de lo que elijas hacer ahora. Tú eres un eslabón en algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Esta ciudad, esta gente, todos están conectados. Y tú, como nadie más, tienes la capacidad de ver lo que se esconde, lo que se mueve en las sombras». Iván se sintió abrumado. Un sentimiento de impotencia lo envolvió mientras trataba de entender lo que el hombre le estaba diciendo. Las palabras parecían venir de un lugar más allá de la razón, más allá de lo que él pensaba que era posible. «¿Qué debo hacer?», repitió Iván, esta vez con una urgencia que no había sentido antes. El anciano lo miró fijamente, y por un momento, Iván creyó ver algo extraño en sus ojos. Una chispa, una centella de algo que no podía definir. Luego, el hombre habló,
y sus palabras fueron como un susurro que atravesó el aire denso del estudio. Sigue la niebla, Iván. Sigue el camino que se abre frente a ti, aunque no puedas ver más allá de unos pocos pasos. Lo que encontrarás allí será más real de lo que cualquier libro o filosofía haya podido enseñarte. Pero ten cuidado, lo que está detrás de la niebla no es siempre lo que parece ser. El aire en la ciudad estaba cada vez más pesado, como si la niebla se hubiera convertido en una capa tangible que oprimía el alma de Iván. Su mente seguía dando vueltas a las palabras del anciano. Sigue la niebla. ¿Qué significaba eso realmente? La ciudad, con sus calles vacías y edificios sombríos, parecía estar sumida en un estado de letargo, como si también estuviera esperando algo que aún no llegaba. Iván caminaba sin rumbo fijo, perdido entre sus pensamientos, pero había algo en su interior que no lo dejaba en paz, la sensación de que lo que había comenzado no tenía marcha atrás. No podía evitar regresar a la pintura, a esa imagen inquietante del futuro, de una ciudad en ruinas y gente perdida, a la distorsión de su propio rostro. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? La vida que conocía, las rutinas diarias, los pequeños detalles que antes parecían importar tanto, se habían desvanecido, como si nada fuera lo suficientemente sólido para sostenerlo en su lugar. Sentía que el mundo a su alrededor se disolvía lentamente, y que solo quedaba por descubrir que había más allá de ese abismo. La niebla parecía cada vez más espesa mientras se alejaba del estudio. La ciudad, que había sido tan familiar, ahora le resultaba ajena, extraña, como si hubiera cambiado de forma sin que él se diera cuenta. Había algo inquietante en el aire, una energía sutil que lo rodeaba, como si cada paso lo acercara a algo que aún no podía entender. Los transeúntes, que normalmente ignoraban su presencia, ahora lo miraban con una extraña intensidad, como si reconocieran en él algo que él mismo aún no veía. Un giro a la izquierda, un giro a la derecha. Las calles continuaban apareciendo ante él como un rompecabezas sin resolver. El sonido de sus propios pasos resonaba en la quietud de la mañana, y la ciudad parecía haberse quedado en suspenso, esperando que Iván tomara una decisión. ¿A dónde iría? Sabía que no podía regresar a su apartamento, que no podía simplemente dejar todo atrás como si nada hubiera pasado. Tenía que entender qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que lo había traído hasta aquí. Al llegar a una plaza, Iván se detuvo frente a una pequeña librería que nunca antes había notado. La fachada era antigua, desgastada por los años, con una ventana polvorienta que mostraba una colección de libros que parecían fuera de lugar, como si pertenecieran a otra época, a otro mundo. Atraído por algo inexplicable, Iván empujó la puerta con suavidad, y el sonido de la campanilla sobre ella le pareció como el preludio de una revelación. El interior de la librería era cálido, aunque la luz que entraba por las ventanas era tenue, como si la niebla de afuera también hubiera invadido el espacio. Las estanterías se extendían hacia el techo, repletas de libros que cubrían cada rincón disponible. El aire estaba impregnado del aroma de papel antiguo y cuero. En medio del caos ordenado de libros, había una sensación de calma, de algo que pertenecía a otro tiempo, a otro universo. Iván no sabía por qué, pero algo en su interior le decía que debía explorar cada rincón de esa librería, que ahí encontraría lo que buscaba. Caminó entre los pasillos, tocando con los dedos las encuadernaciones desgastadas, hasta que un libro llamó su atención. Estaba colocado en la última estantería,
casi escondido, pero de alguna manera se destacaba entre los demás. Su cubierta era de un tono oscuro, casi negro, con letras doradas que apenas se distinguían: El viaje del alma. Sin pensarlo, Iván lo tomó en sus manos, y al abrirlo, una extraña sensación lo invadió, como si algo lo reconociera, como si el libro estuviera esperando ser leído por él. Al pasar las primeras páginas, las palabras parecían bailar ante sus ojos, no como letras, sino como fragmentos de algo que había estado dormido durante mucho tiempo, algo que despertaba ahora que él lo tocaba. Las primeras palabras lo sacudieron. El alma nunca olvida su destino, aunque el cuerpo se desvanezca. El viaje comienza con un paso hacia lo desconocido, y es ahí donde se revela la verdad. Iván sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las palabras parecían escritas para él, pero no podía entender por qué. Continuó leyendo, atraído por la voz que surgía de cada página, una voz que no era suya, pero que resonaba en lo más profundo de su ser. Los caminos no siempre son claros, y el viajero que se atreve a cruzarlos debe estar preparado para todo lo que encontrará. Los mundos paralelos se desdibujan cuando el alma se enfrenta a su propio reflejo. El hombre es su mayor enemigo, pero también su salvador. Estas palabras lo absorbieron, como si una fuerza invisible lo empujara a seguir leyendo. Las páginas del libro parecían susurrar algo más, algo profundo y eterno, pero las palabras se volvían confusas, se retorcían y cambiaban mientras Iván las leía. Era como si el libro mismo se estuviera transformando mientras él avanzaba, como si estuviera dentro de un sueño que se retorcía constantemente. Iván se detuvo de repente, la sensación de que algo lo observaba creció a su alrededor. En ese momento, el dueño de la librería apareció frente a él, un hombre de aspecto extraño y distante, con unos ojos que parecían reflejar siglos de conocimiento. Su presencia era inquietante, pero también fascinante. «¿Pues lo has encontrado?», dijo el hombre con una voz baja y grave, casi como si hablara en un susurro. «Ese libro no es común. Pero ya sabes, ¿verdad? Ya sabes por qué estás aquí». Iván lo miró sin entender completamente, pero algo en las palabras del hombre le hizo sentir que había llegado al borde de algo mucho más grande, algo que no podía comprender completamente, pero que lo estaba llamando con una fuerza irrefutable. «¿Por qué este libro?», preguntó Iván, su voz temblorosa, sin saber si quería saber la respuesta o si preferiría no saber nada. El hombre sonrió levemente, como si la pregunta fuera una revelación en sí misma. «Porque este libro te ha elegido, Iván. Porque tú eres el siguiente paso en el viaje. Ahora, el alma se enfrenta a su destino y el camino se alinea con las sombras. Estás listo para ver lo que otros no pueden ver». Iván salió de la librería con el libro bajo el brazo, su mente abrumada por las palabras del anciano. Sentía que había tocado una fibra sensible, algo en lo profundo de su ser que hasta entonces había permanecido oculto. El peso del libro, aunque físico, no era nada en comparación con el peso de lo que había aprendido esa tarde. El aire seguía denso, impregnado con la niebla que parecía no querer levantarse, como si la ciudad misma estuviera atrapada en una especie de trance. Todo se sentía diferente. El bullicio de la ciudad, las conversaciones sin importancia, los pasos acelerados de los transeúntes, todo se desvanecía en la lejanía. Iván caminó por las calles de la ciudad, sin saber realmente a dónde se dirigía. Las palabras del anciano,
aunque profundas, seguían girando en su cabeza, entrelazándose con las imágenes del libro. Este libro te ha elegido. El alma nunca olvida su destino. Algo resonaba con fuerza en su interior, pero no lograba comprenderlo completamente. Sentía que cada paso lo acercaba a algo que estaba más allá de su comprensión. El libro, con su oscura portada y letras doradas, parecía latir en sus manos, como si tuviera vida propia. Iván sabía que tenía que leer más, que no podía detenerse ahí. La sensación de que algo grande estaba por suceder lo invadía por completo. No era simplemente un libro. Era un puente hacia algo más, un mapa hacia lo desconocido. Se encontró de repente frente a un parque, uno que nunca antes había notado. El espacio abierto entre los árboles y las bancas vacías lo llamaba con una extraña fuerza. Como si el destino lo hubiera llevado allí, Iván se sentó en una de las bancas y abrió el libro. Al principio, las palabras parecían ser las mismas, pero al avanzar, la escritura comenzó a cambiar. Ya no eran simplemente fragmentos de sabiduría desconcertante, sino que parecían describir paisajes, mundos extraños e imposibles, mundos que no pertenecían a la realidad que él conocía. El viajero no solo camina en su propio mundo, sino también en los mundos de aquellos que ha dejado atrás. Cada paso abre puertas, pero no todas las puertas deben ser cruzadas. Algunas deben permanecer cerradas, pues el alma puede perderse entre las sombras del otro lado. Iván continuó leyendo, cada palabra golpeando con fuerza su conciencia. El parque a su alrededor comenzó a desdibujarse, como si el libro lo estuviera arrastrando hacia otra dimensión. Las sombras de los árboles se estiraban, y el sonido de las hojas caídas se convirtió en un susurro distante, como si el mundo mismo estuviera respirando de una manera diferente. De repente, se dio cuenta de que no estaba solo. Frente a él, de alguna forma que no podía explicar, se encontraba una figura. Era un hombre, pero no era como los demás. Su rostro estaba cubierto por una máscara oscura, su postura erguida, como si perteneciera a un mundo que ya no existía. La figura no se movió, pero Iván podía sentir su presencia, como si estuviera esperando que él hiciera algo que no podía comprender por completo. ¿Quién eres?, Iván se atrevió a preguntar, su voz temblando. La figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, la niebla a su alrededor comenzó a espesar, y la atmósfera se cargó de una energía extraña, casi palpable. Era como si la realidad misma estuviera distorsionándose. De repente, las palabras que había leído en el libro cobraron vida en su mente, y entendió, al menos en ese momento, que algo mucho más grande que él estaba sucediendo. Finalmente, la figura habló, pero su voz sonó como si viniera de todas partes al mismo tiempo, resonando en el aire y en la tierra. El viaje que has comenzado no es un simple trayecto físico. Es un camino del alma, un camino hacia tu propio reflejo. El hombre se enfrenta a sí mismo cuando mira más allá de lo evidente, cuando se atreve a tocar lo desconocido. Este mundo no es el único, Iván. Y el futuro no está escrito, pero se ha mostrado ante ti. La elección es tuya. Iván no entendía completamente, pero algo en esas palabras lo atravesó con tal fuerza que casi pudo sentir como su cuerpo se desmoronaba bajo el peso de esa verdad. Miró al hombre enmascarado, pero éste ya no estaba. En su lugar, había una figura diferente, una figura que parecía estar hecha de niebla misma,
flotando ante él como un reflejo borroso. ¿Qué significa todo esto? Iván susurró, más para sí mismo que para la figura, que ya había desaparecido por completo. Pero en su mente, las palabras del hombre seguían retumbando. El viaje, el reflejo, la elección. De repente, como un destello de claridad, Iván entendió lo que debía hacer. El viaje no era solo hacia el futuro, no era solo una cuestión de seguir un camino físico hacia algo que aún no comprendía. El viaje era hacia su interior, hacia los rincones más oscuros y olvidados de su alma. Allí, en esas profundidades, estaba la respuesta a todo lo que había estado buscando, aunque aún no sabía qué forma tomaría esa respuesta. El libro en sus manos se hizo más pesado de lo que jamás había sido. Y mientras lo sostenía, un susurro casi inaudible emergió de sus páginas, como si el libro mismo estuviera hablándole. Cuando el alma se encuentra con su destino, ya no puede regresar. Has dado el primer paso, Iván. Ahora, la niebla es tu guía. Con una sensación de urgencia, Iván cerró el libro y se levantó de la banca. El aire seguía espeso, pero ahora algo en él había cambiado. Ya no sentía miedo. Sentía que la niebla, la ciudad, todo a su alrededor, era parte del camino, una parte fundamental del viaje hacia lo desconocido. Iván despertó en la madrugada, como lo hacía casi todas las noches desde que comenzó su extraña travesía. El sueño había sido pesado, y la niebla de su mente se había mezclado con los ecos de las palabras del hombre enmascarado. Había algo en esos sueños que no lograba comprender. Era como si sus propios miedos y deseos se hubieran transformado en figuras oscuras, que lo perseguían por pasillos interminables y lo llamaban en voces apenas audibles. La figura de la niebla que lo había visitado la última vez seguía flotando en su mente, dejando una marca invisible en su corazón. Se levantó de la cama y, a través de la ventana, miró la ciudad que todavía dormía. La niebla, esa niebla densa que parecía una extensión de su propia confusión, cubría las calles y edificios, creando una atmósfera surrealista. Como si la realidad misma estuviera suspendida en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia. La ciudad que había conocido toda su vida ya no parecía la misma. Algo había cambiado, algo que él no podía definir. Iván sabía que ya no podía seguir evitando el destino que lo estaba esperando. El peso del libro sobre su mesa, sus palabras y las advertencias del anciano lo habían llevado a este punto. Cada paso que daba, cada pensamiento que atravesaba su mente, lo acercaba más al centro de todo. El hombre enmascarado le había dicho que la elección era suya, pero ¿cuál era esa elección? ¿Qué debía hacer? Y lo más desconcertante de todo, que le había llevado a convertirse en el receptor de este llamado, este viajero en un camino que parecía no tener fin. Sentía que algo grande se aproximaba, algo inevitable que cambiaría todo, que no podía ser detenido. Pero, en lugar de la desesperación que uno esperaría sentir en semejantes circunstancias, Iván experimentaba una extraña calma. Quizá era la aceptación de que su vida había dejado de ser una simple sucesión de días comunes. Quizá era la sensación de estar al borde de un precipicio, sin saber si saltaría al vacío o si encontraría tierra firme. Pero el vértigo ya no lo asustaba. Al contrario, lo fascinaba. Decidió que debía buscar respuestas. Ya no podía vivir en la nebulosa incertidumbre de la que había estado rodeado desde el primer encuentro con el libro.
Esa necesidad de encontrar sentido lo llevó a levantarse rápidamente, vestirse y salir hacia la librería donde todo había comenzado. Sabía que si alguna parte de la solución existía, estaba allí. A pesar de la hora, la librería ya estaba abierta. El dueño, el anciano sabio, lo miró cuando entró, como si lo estuviera esperando. «Has vuelto», dijo el hombre con una sonrisa, pero su voz era grave, casi como si compartiera una sabiduría que venía de tiempos y lugares lejanos. «¿Estás listo para escuchar más?». Iván asintió, sin decir palabra. El peso de las preguntas que lo consumían estaba claro en su rostro. Sin embargo, sabía que no podía pedir una respuesta directa. Debía seguir el mismo camino que había comenzado, un camino que no necesariamente seguiría una línea recta. Todo lo que encuentras en la vida tiene un propósito, Iván, dijo el anciano mientras le entregaba otro libro, mucho más pequeño que el primero. Este es un libro diferente, pero está conectado con el primero. Solo puedes leerlo después de entender lo que ya has visto. Cada fragmento te llevará más allá, pero debes estar preparado para lo que encontrarás. Iván tomó el libro en sus manos, notando que la portada era de un color rojo oscuro, y las letras doradas parecían brillar tenuemente en la penumbra de la librería. Al abrirlo, la primera página contenía solo una frase, escrita en un estilo que parecía antiguo, pero profundamente familiar. El alma busca respuestas, pero no siempre está preparada para la verdad que encuentra. Iván cerró el libro rápidamente, como si un escalofrío lo hubiera recorrido. No estaba listo para enfrentar esa verdad, no todavía. Sin embargo, sabía que la única manera de avanzar era atravesar esas sombras, de enfrentarse a lo que su alma le estaba exigiendo. ¿Qué significa todo esto?, murmuró Iván, más para sí mismo que para el anciano. La respuesta no vino de inmediato, sino que la librería se llenó de un silencio profundo, como si todo el espacio estuviera esperando a que Iván tomara una decisión. El anciano lo observó fijamente. «Lo que buscas está dentro de ti», respondió. «El viaje es hacia lo más profundo de tu ser. El libro no solo contiene palabras. Contiene el reflejo de lo que temes ver, de lo que tu alma necesita comprender. Y solo cuando enfrentes tus propios demonios podrás entenderlo». Iván miró el libro en sus manos, sintiendo el peso de las palabras del anciano. La ciudad fuera de la librería parecía estar cambiando, como si todo en su vida estuviera tomando una nueva forma. Todo lo que conocía hasta ese momento ya no tenía el mismo significado. Con el libro bajo el brazo, Iván caminó de regreso a su apartamento, pero esta vez el mundo que lo rodeaba parecía diferente. No era solo la niebla que envolvía las calles, ni las sombras alargadas que se proyectaban sobre los edificios. Era como si algo en su percepción hubiera cambiado. Las personas que cruzaban su camino lo miraban con una intensidad que no había notado antes. El viento traía consigo voces lejanas, como si estuviera susurrando secretos antiguos en su oído. Al llegar a su departamento, Iván se sentó frente a la mesa, donde el libro rojo y el viejo volumen descansaban juntos. Abrió el primero con manos temblorosas, y una vez más, las palabras parecieron arrastrarse hacia su alma, como si el texto lo estuviera envolviendo con una energía propia. Comenzó a leer, pero pronto se dio cuenta de que las palabras no solo hablaban de lo que había sucedido, sino también de lo que aún estaba por venir. El alma nunca olvida su destino, Iván. Y a veces,
El destino no es algo que se elija, sino algo que se desvela. Lo que está por delante no es la resolución, sino la revelación. Al terminar de leer esas palabras, Iván sintió que una sombra había caído sobre él, un peso que ya no podía ignorar. Miró a su alrededor, y en el fondo de la habitación, la figura del hombre enmascarado apareció nuevamente, esta vez con una expresión que reflejaba una mezcla de pena y sabiduría. La elección está ante ti, pero recuerda, Iván, hay caminos que no tienen retorno. Era la misma advertencia de antes, pero ahora tenía un peso mucho mayor. No se trataba solo de un destino personal, sino de un camino hacia algo mucho más grande, hacia algo que nunca había imaginado. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando Iván despertó, una vez más atormentado por los sueños que lo perseguían. Por la nebulosa de pensamientos que se entrelazaban en su mente como hilos de un tapiz sin sentido. Sin embargo, ya no era solo el miedo lo que lo invadía. Había algo más profundo, una sensación indescriptible, casi como si las puertas del destino finalmente se estuvieran abriendo ante él. Algo grande estaba por suceder, algo que marcaría el fin de su vagar en la oscuridad. Miró el libro rojo que descansaba sobre su mesa, su presencia ahora más imponente que nunca. Había leído sus páginas hasta el cansancio, pero aún no entendía el propósito completo de sus palabras. Como un eco distante, las voces del hombre enmascarado resonaban en su mente. El destino está ante ti, Iván. Lo que busques, te buscará. A lo largo de los últimos días, había sentido que su vida tomaba una dirección extraña, pero esta vez algo dentro de él le decía que las piezas del rompecabezas finalmente comenzarían a encajar. El viaje hacia la verdad que había comenzado con el simple encuentro con el libro, ahora tomaba una forma distinta, más tangible, más peligrosa. Iván se levantó de la cama, y tras vestirse con rapidez, se dirigió hacia la librería. El aire frío de la mañana le acariciaba el rostro, y en el silencio de la ciudad aún dormida, podía escuchar su propio corazón acelerado. Sentía que no podía esperar más. Debía confrontar lo que estaba por venir, no podía vivir más en la incertidumbre. El anciano lo observó desde el rincón de la librería, como si hubiera estado esperándolo todo este tiempo. Su mirada penetrante parecía leer cada pensamiento de Iván sin necesidad de palabras. El tiempo en el lugar parecía distinto, suspendido en un presente perpetuo, como si la realidad misma hubiera perdido su consistencia. «Has llegado», dijo el anciano, su voz serena y grave, pero cargada con una verdad oculta. «Sabía que lo harías». Iván se acercó con una determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. El peso de las palabras del anciano lo había marcado profundamente, pero ahora era diferente. No tenía miedo. Sabía que este paso era necesario. «Estoy listo», dijo Iván, sin vacilar. «No puedo seguir buscando respuestas por mi cuenta. Necesito entender». El anciano asintió, y con un gesto suave, le entregó un objeto. No era otro libro, ni siquiera un objeto relacionado con los textos antiguos. Era un pequeño medallón de plata, cuya superficie estaba grabada con símbolos extraños que Iván no podía reconocer. El medallón parecía haber sido hecho a mano, y a medida que sus dedos lo tocaban, una sensación de calor recorrió su cuerpo. Era como si el medallón contuviera algo dentro de él, una energía sutil pero poderosa. «Este medallón es la llave», explicó el anciano,
su tono grave ahora lleno de misterio. Solo a través de él podrás acceder a lo que necesitas ver. Pero cuidado, Iván, pues no todos los secretos que desveles serán fáciles de soportar. Iván lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de incertidumbre y fascinación. No entendía qué se le estaba pidiendo, pero sentía, con una claridad inquietante, que había llegado al momento en que no podía dar marcha atrás. ¿Qué debo hacer?, preguntó, con la voz cargada de ansiedad. El anciano lo miró por un momento, y entonces sus ojos brillaron con una luz interna, como si estuviera mirando más allá de la realidad inmediata. El medallón te llevará a la verdad. Pero primero, debes hacer una elección. ¿Estás dispuesto a enfrentar lo que encuentres, incluso si eso significa enfrentarte a ti mismo? Iván sintió el peso de esas palabras en lo más profundo de su ser. El viaje había comenzado hace tiempo, pero nunca había sido tan claro como en ese instante. ¿Realmente estaba listo para lo que le esperaba? Para desvelar los secretos de su propia alma, para confrontar los miedos que había ignorado y las verdades que había enterrado durante años. Sin esperar más, Iván tomó el medallón y lo guardó en su bolsillo. Su mente zumbaba con preguntas, pero lo único que podía hacer ahora era avanzar. El anciano no dijo más. Solo lo observó mientras Iván se alejaba, y la librería volvió a sumirse en el silencio de siempre. Sin embargo, la atmósfera era diferente ahora. El aire parecía vibrar con una energía que Iván no había percibido antes, y las sombras de la ciudad, aunque familiares, parecían moverse de manera extraña, como si estuvieran observándolo. A medida que avanzaba por las calles, la niebla se espesaba. A lo lejos, podía ver las figuras de personas que caminaban, pero sus rostros se desvanecían antes de que pudiera distinguirlos con claridad. La ciudad, tan conocida y tan ajena al mismo tiempo, parecía convertirse en un laberinto que lo conducía hacia un destino inevitable. Al llegar a su apartamento, Iván se sentó en su escritorio, frente a los libros y papeles que se habían acumulado durante su búsqueda. El medallón descansaba sobre la mesa, irradiando una energía que parecía llamarlo. Sin pensarlo más, Iván cerró los ojos, respiró profundamente y lo tocó. De inmediato, el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. No era un desvanecerse físico, sino una disolución de la percepción, como si los límites entre el interior y el exterior se desdibujaran por completo. Un destello de luz cegadora llenó su visión, y en ese instante, Iván sintió que su alma se desprendía de su cuerpo, viajando a través de un espacio vacío y etéreo. Como si estuviera flotando en un mar de pensamientos y recuerdos. La sensación era aterradora y fascinante a la vez. Estaba viendo fragmentos de su propia vida, pero distorsionados, como si todo estuviera sucediendo al mismo tiempo. Sentía la presencia de los seres que había conocido, pero también la de aquellos que jamás había encontrado. Ecos de voces, risas lejanas, gritos ahogados. Todo se mezclaba en un caos indescriptible. En medio de esa tormenta de imágenes, una figura apareció ante él. No era el hombre enmascarado, sino una sombra más profunda, una entidad que parecía estar hecha de pura oscuridad, pero que sin embargo emanaba una sensación de sabiduría infinita. «Has llegado», dijo la figura, y aunque su voz era suave, sus palabras resonaron con una claridad asombrosa. Pero el camino no es fácil. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a lo que está más allá de la verdad?
Iván intentó responder, pero no pudo. Algo dentro de él sabía que no había palabras suficientes para comprender la magnitud de lo que estaba viviendo. Sin embargo, había una certeza que lo envolvía, como si todo lo que había hecho hasta ese momento lo hubiera llevado a este instante, y solo quedaba una cosa por hacer: avanzar. La figura levantó una mano, y el espacio que los rodeaba comenzó a cambiar. La niebla que había visto antes se disolvió, y un paisaje completamente nuevo apareció ante él. Era un lugar que no pertenecía a este mundo, pero tampoco a ningún otro. Era un paisaje suspendido en el tiempo, donde los colores parecían no tener nombre y el aire parecía palpitar con una vibración que Iván podía sentir en cada fibra de su ser. «Este es el umbral», dijo la figura, su voz ahora un susurro profundo que resonó en su interior. «Aquí comienza la verdadera revelación. ¿Estás preparado para la verdad?» El viento frío de la madrugada parecía no tocar su piel, y, sin embargo, Iván podía sentir su presencia, algo palpable que lo rodeaba en cada paso que daba. A su alrededor, el paisaje seguía desmoronándose como un sueño perdido, las figuras y las sombras que se movían a su alrededor se desvanecían al igual que su propio cuerpo, que parecía ser solo una extensión del entorno. Había algo etéreo en la manera en que todo se diluía, algo que no podía comprender ni sostener con la lógica de su mente. A pesar de la confusión que lo rodeaba, Iván sentía un propósito naciendo en su interior. Sabía que había cruzado un umbral del que no habría vuelta atrás. No podía regresar al mundo de antes. El medallón seguía palpitando, aún caliente en su bolsillo, como si sus latidos se sincronizaran con los suyos. Había algo ineludible en su destino. Caminó por un sendero que surgió de la nada, tan inesperado como la niebla que lo cubría todo. A medida que avanzaba, el terreno comenzaba a tomar forma. Ante él apareció una enorme puerta de hierro, adornada con símbolos antiguos, profundamente labrados en la superficie. La puerta parecía viva, como si hubiera estado esperando su llegada durante siglos. A su lado, una figura encapuchada lo observaba desde la oscuridad, con ojos brillantes que reflejaban el mismo resplandor tenue que el medallón. Iván no vaciló. No había espacio para el miedo en su mente. El anciano había dicho que la verdad lo aguardaba, y ahora él debía enfrentarse a ella. ¿Estás preparado? La voz de la figura resonó en el aire, grave y profunda. Iván asintió, sin pronunciar palabra alguna. No necesitaba decir nada más. La figura encapuchada levantó una mano hacia la puerta de hierro, y con un crujido que hizo vibrar el suelo bajo sus pies, la puerta se abrió lentamente, como si cediendo a una fuerza interna. Al cruzar el umbral, Iván se encontró en un vasto espacio iluminado por una luz suave, dorada, que parecía emanar desde el corazón mismo del lugar. El aire estaba cargado de una vibración ligera, casi como si la propia atmósfera fuera un susurro incesante de pensamientos y secretos. El lugar no era como nada que Iván hubiera imaginado. No era un templo ni una biblioteca antigua. No era siquiera un espacio físico como los que conocía. Era más bien un campo vasto de conciencia, un reino intangible donde los pensamientos se materializaban y la memoria se desbordaba. Aquí, los ecos del pasado y las visiones del futuro se entrelazaban en una danza interminable. Había figuras flotando en el aire, tan etéreas como el mismo espacio. Algunos de ellos tenían rostros que Iván reconoció: su madre, su hermano,
la mujer que amaba en su juventud, amigos que ya no estaban. Otros, sin embargo, eran rostros que nunca había visto, pero que sentía profundamente conectados con él. Una voz profunda, proveniente de las sombras, rompió el silencio. Has llegado a la sala de la verdad, Iván. No hay marcha atrás ahora. Aquí se revela lo que está oculto, lo que ha estado esperando para ser descubierto. Este es el lugar donde las máscaras caen, donde las almas se enfrentan a su propia esencia. Iván sintió su corazón latir con fuerza. La voz era la misma que había escuchado en sus sueños, la voz que le había hablado del destino, del propósito que lo esperaba. Sin embargo, ahora no sentía miedo, sino una necesidad casi palpable de entender. El entorno comenzó a transformarse. Las figuras flotantes se disolvieron en niebla, y las paredes de la sala se retorcieron como si fueran hechas de la misma materia del universo. En su lugar, apareció una pantalla gigantesca, hecha de energía pura, que proyectaba imágenes que Iván reconoció de inmediato. No eran solo recuerdos, sino también fragmentos de su vida que él había olvidado, detalles olvidados, momentos reprimidos. Cada escena se desplegaba con una claridad escalofriante. Iván vio su infancia, los días en que soñaba con ser algo grande, cuando sus ojos brillaban con esperanzas y deseos de un futuro que parecía inalcanzable. Vio el momento en que su madre lo abrazaba por última vez, cuando su hermano lo alentaba a seguir sus sueños, y vio la mujer que había amado, su rostro lleno de luz y promesas que nunca se cumplieron. Pero no fue solo eso. También vio las sombras, las decisiones equivocadas que había tomado. Los caminos que había elegido por miedo o por desesperación. Las veces que se había alejado de su propio corazón, buscando respuestas en lugares equivocados. Vio las heridas que nunca curaron, los abrazos que nunca llegaron, las palabras que nunca se dijeron. De repente, las imágenes cesaron y una figura apareció ante él. Era una sombra, pero no en el sentido literal. Era la representación de su propio yo, una versión de él mismo que nunca había conocido. No era la persona que se había convertido por las decisiones que había tomado, sino la esencia pura de lo que realmente era. La figura lo miró fijamente y, con voz suave, habló. Este es tu reflejo, Iván. La verdad que has estado buscando. La verdad de ti mismo. Has venido aquí para enfrentarte a lo que has ignorado. Este es el momento en que debes decidir, ¿seguirás buscando en las sombras de tu vida o te atreverás a caminar hacia la luz? Iván dio un paso atrás. No sabía cómo reaccionar ante la figura, ante lo que representaba. Había estado huyendo durante tanto tiempo, buscando respuestas en libros, en las palabras del anciano, en la figura enmascarada que lo había guiado hasta aquí. Pero ahora, al ver su propio reflejo, no sabía qué hacer con la verdad que le había sido revelada. La figura lo observó un largo rato antes de hablar nuevamente. El medallón no te ha traído hasta aquí solo para que enfrentes tus recuerdos. Te ha traído para que elijas. El camino hacia la verdad no es solo una cuestión de revelación, sino de transformación. Si deseas avanzar, si deseas realmente entender lo que está más allá de la verdad, deberás enfrentarte a ti mismo, sin temor. ¿Serás capaz de soltar tus miedos, de abandonar las cargas que arrastras? Solo así podrás ver lo que realmente te espera. Iván cerró los ojos y respiró profundamente.
Por un momento, deseó abandonar todo, huir nuevamente, como había hecho tantas veces antes. Pero algo en su interior, una chispa de claridad, le dijo que no podía. No podía seguir viviendo en la oscuridad sin conocer su verdadera esencia. «Estoy listo», dijo finalmente, con una voz que era firme, aunque aún llena de dudas. Pero en sus palabras había una resolución que no había sentido antes. Era el primer paso hacia lo desconocido, el primer paso hacia la transformación. El aire estaba cargado de una extraña quietud cuando Iván salió del círculo de energía pura que había definido la sala de la verdad. Su cuerpo parecía estar suspendido entre los dos mundos, el tangible y el intangible. Había caminado a través de los recuerdos, los sueños y las sombras de su alma, y ahora, aunque el lugar seguía pareciendo inmutable, algo había cambiado. Algo profundo había transformado su ser. Al principio, no comprendió del todo lo que había sucedido, ni cómo debía interpretar el encuentro con su reflejo. La figura que lo había enfrentado, su propio ser, había dejado una marca indeleble en su conciencia. El brillo dorado de la sala seguía acompañándolo, pero el peso de la verdad recién revelada comenzaba a sentirse, como una capa que ya no podía quitarse, que ya no podía ignorar. Lo que había visto en aquella sala, lo que había escuchado, no era algo que pudiera asimilar de inmediato. Había enfrentado sus propios demonios y, sin embargo, seguía sintiendo la necesidad de entender más, de profundizar en lo que aún permanecía oculto en su interior. Sentía la urgencia de continuar. Caminó por lo que parecía un pasillo sin fin, una senda de luz que se abría frente a él y desaparecía en la lejanía. No sabía a dónde lo llevaría este camino, pero algo dentro de él lo empujaba a seguir. Ya no sentía miedo. La presencia del medallón, ahora frío en su bolsillo, parecía orientarlo de alguna manera, como si fuera un punto de anclaje en un mar de incertidumbre. Después de lo que pareció una eternidad, el pasillo finalmente se abrió a un espacio amplio. La luz seguía ahí, pero ahora era más tenue, como si el tiempo mismo hubiera comenzado a diluirse. En el centro del espacio, había una figura en pie, un hombre, pero tan diferente a todo lo que Iván había visto antes. La figura no era humana, al menos no de la manera que él la entendía, pues su presencia parecía trascender cualquier limitación terrenal. El ser se giró hacia él, y en sus ojos, Iván pudo ver algo que no sabía cómo describir. No eran ojos humanos, pero su profundidad era tal que le resultaba imposible apartar la mirada. Había algo en esos ojos que le hablaba, algo que lo conectaba a una verdad universal, algo que estaba más allá de su comprensión. «Iván», dijo la figura con una voz suave, pero que parecía resonar en cada rincón del espacio. «Has llegado a este punto por un motivo. El tiempo, el destino y tus decisiones te han traído hasta aquí. La verdad no es algo que se pueda poseer. No se trata de un conocimiento que se pueda dominar, sino de una comprensión que solo se alcanza cuando uno es capaz de aceptar la totalidad de su ser». Iván dio un paso adelante, la inquietud en su pecho creciendo. Las palabras del ser eran como un eco distante de todo lo que había vivido, de todo lo que había buscado. Sentía que, de alguna manera, había tocado algo profundo, pero no podía entenderlo por completo. «¿Y qué se espera de mí ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. La figura sonrió, una sonrisa serena que no revelaba nada, pero que, sin embargo,
le transmitía una paz extraña. Lo que se espera de ti, Iván, es lo mismo que se espera de todos los seres humanos: despertar. El viaje que has comenzado no es solo tuyo. Es un viaje colectivo, una travesía hacia la comprensión del todo. Cada acción, cada decisión que tomes, afectará no solo a tu destino, sino al de muchos otros. Lo que has aprendido hasta ahora es solo una pequeña parte del todo, pero es suficiente para que entiendas que ya no puedes dar marcha atrás. Iván sintió una mezcla de emociones. No era temor lo que lo invadía, sino una comprensión lenta y dolorosa de lo que eso significaba. Las palabras del ser sonaban a una condena y a una bendición a la vez. Había algo en su mensaje que resonaba profundamente, pero también lo aterraba. ¿Cómo podía él, un hombre tan imperfecto, aceptar esa carga tan grande? ¿Cómo podía ser responsable de un destino colectivo cuando ni siquiera entendía el suyo propio? La figura levantó su mano, señalando un horizonte que Iván no había visto antes. Frente a él aparecieron imágenes, como fragmentos de un futuro posible. Algunos eran hermosos, plenos de luz y armonía. Otros, oscuros, llenos de sufrimiento y caos. Iván los observó con una sensación de asombro y angustia. Lo que ves aquí no es más que una posibilidad, dijo la figura. El futuro no está escrito, pero está determinado por las decisiones que tomes. Todo lo que has vivido, cada momento, cada elección, ha estado guiado por fuerzas más grandes que tú. Ahora, te corresponde a ti decidir si seguirás el camino que te ha sido mostrado, o si elegirás otro, uno en el que puedas comprender y corregir los errores del pasado. Iván dio un paso atrás, el miedo tomando forma nuevamente en su pecho. Las imágenes eran tan intensas que le resultaba difícil respirar. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podía él, una sola persona, cambiar algo tan grande? El peso de la responsabilidad parecía demasiado para soportarlo, pero sabía, en lo profundo de su ser, que no podía apartarse de la verdad que se le había mostrado. ¿Cómo puedo saber qué camino tomar?, preguntó finalmente, su voz quebrada por la duda. La figura lo miró con una intensidad tranquila, como si ya supiera la respuesta antes de que él la pronunciara. No lo sabrás de inmediato, pero confía en tu corazón. Confía en lo que has aprendido, en las revelaciones que has recibido. Y, por encima de todo, no olvides que el destino no es solo algo que te ocurre. Es algo que tú creas, cada día, con tus elecciones, con tus pensamientos, con tus acciones. El camino hacia la verdad es arduo, pero cada paso que des te acercará más a ella. Iván sintió el medallón en su bolsillo palpitando con fuerza. Era como si todo estuviera conectado, como si el medallón fuera una llave a un conocimiento más grande, a una verdad universal. Pero, al mismo tiempo, el miedo seguía presente, recordándole que su viaje no sería fácil. La figura, al ver el medallón en su bolsillo, asintió lentamente. Ese medallón es el símbolo de tu conexión con el todo. No solo con el pasado, sino con el futuro. Con él, podrás abrir las puertas que te esperan. Pero recuerda, Iván, que no puedes correr antes de caminar. No busques respuestas apresuradas. La verdad se revela solo cuando estás dispuesto a recibirla, sin reservas, sin miedos. Iván sintió una paz extraña invadiendo su cuerpo,
como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. No tenía todas las respuestas, no entendía todo lo que había experimentado, pero algo en su interior le decía que estaba en el camino correcto. Algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante, a enfrentar lo que viniera, a caminar hacia lo desconocido. El sol brillaba débilmente a través de una niebla espesa que cubría el paisaje. Iván caminaba sin rumbo fijo, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante. Había tomado decisiones que lo habían llevado hasta allí, hasta ese lugar misterioso, donde la quietud parecía devorar el tiempo mismo. A medida que avanzaba, sentía que el peso de todo lo aprendido hasta ese momento se intensificaba. Ya no solo luchaba contra sus propios demonios, sino contra algo mucho más grande, algo que lo rodeaba, lo acechaba, y que lo había estado guiando desde el principio de su viaje. Las sombras parecían alargarse en todas direcciones, pero el medallón que llevaba en el bolsillo seguía palpitando con una energía reconocible. Un latido rítmico que parecía sincronizado con su propio corazón. No podía ignorarlo. Sabía que el medallón, de alguna manera, tenía respuestas que aún no comprendía. Respuestas que lo harían entender por qué estaba aquí, por qué se encontraba atrapado entre la realidad y el sueño, entre la vida y la muerte. Su paso era firme, pero su mente seguía dando vueltas sobre todo lo que había dejado atrás. La sala de la verdad, la figura que le había hablado de destinos colectivos, la imagen del futuro que había visto. Todo parecía estar entrelazado, formando una telaraña compleja y casi ininteligible. Sin embargo, no podía apartarse de la sensación de que, en algún momento, todo se revelaría ante él, como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. De repente, una figura apareció en el horizonte, flotando sobre el suelo. Iván se detuvo. Era como una sombra, una presencia que parecía imperturbable, pero al mismo tiempo cargada de un extraño poder. Cuando la figura se acercó, Iván pudo distinguir que era una mujer, o al menos eso parecía a simple vista. Su rostro era etéreo, difícil de enfocar, como si estuviera constantemente cambiando, pero en su mirada había una intensidad que lo capturaba, que lo absorbía. Iván, dijo la mujer con una voz que no era humana, pero que resonaba en lo profundo de su ser. Era una voz suave, pero con una firmeza que helaba los huesos. Has dado el paso. El camino que buscas solo puede ser recorrido por aquellos que son capaces de aceptar su destino. Iván, sin poder evitarlo, dio un paso atrás. Algo en la mujer lo inquietaba profundamente, pero también había algo reconfortante en su presencia. Como si, en algún nivel, la conociera desde siempre. ¿Quién eres?, preguntó Iván, sintiendo que su voz temblaba. La mujer no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó una mano hacia el horizonte, como si estuviera señalando algo invisible que solo ella pudiera ver. Soy una guía, Iván. No soy parte de tu mundo, pero estoy conectada con tu destino. El medallón que llevas, lo que has vivido hasta ahora, son solo piezas de un rompecabezas mayor. Has caminado en la oscuridad, buscando respuestas, pero es hora de que enfrentes la verdad completa. Ya no puedes huir. Iván sintió un estremecimiento recorrer su columna vertebral. Sus ojos se fijaron en el medallón, que brillaba débilmente en su bolsillo. La figura de la mujer parecía percatarse de su mirada, y una sonrisa efímera cruzó su rostro.
Lo que llevas contigo es más que un simple objeto. Es un fragmento de una realidad mucho mayor. Pero no es solo el medallón lo que importa, sino lo que representas tú. Has llegado a este punto porque tus decisiones te han hecho apto para ver lo que otros no pueden ver. Has llegado hasta aquí porque has tocado la esencia misma del universo. Las palabras de la mujer eran como un eco de lo que había escuchado en la sala de la verdad, pero ahora, mucho más profundas, más cercanas a su ser. Iván sentía que no podía escapar de la magnitud de lo que estaba sucediendo. No solo había sido testigo de una serie de eventos inexplicables, sino que él mismo estaba en el centro de todo, el eje alrededor del cual giraba el destino. ¿Qué tengo que hacer ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro, incapaz de articular una pregunta más clara. La mujer lo miró fijamente, y por un momento, Iván sintió que podía ver el universo entero reflejado en sus ojos. Las estrellas, los planetas, las dimensiones infinitas de la existencia parecían estar contenidas en esa mirada. Lo que haces ahora es elegir. La elección que tomes definirá no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean. Ya has tocado lo divino, pero aún te queda recorrer un camino que solo tú puedes transitar. Y recuerda, Iván, no todo se trata de entender. Algunas verdades solo se experimentan. Iván no pudo evitar la confusión que lo envolvía. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué se esperaba de él exactamente? No tenía todas las respuestas, y el miedo a no estar a la altura de las expectativas se apoderaba de su corazón. Pero la mujer no parecía tener miedo, no parecía estar cargada con la misma incertidumbre que él. Ella había tomado decisiones mucho antes que él, y su paso era firme, sereno. De pronto, el aire comenzó a vibrar, como si una ola de energía recorriera el espacio. Iván levantó la vista y vio cómo las nubes comenzaban a formar figuras, como si el cielo mismo estuviera reaccionando a la presencia de la mujer. Todo parecía cobrar vida a su alrededor, pero también todo parecía estar al borde del colapso. «Es hora», dijo la mujer, con una voz que ahora resonaba más fuerte, más urgente. «El siguiente paso es tuyo, Iván. Tú decides si seguir adelante, si abrazar lo que te aguarda. Lo que encuentres no será fácil, pero es lo que necesitas para completar el ciclo». Iván miró al horizonte, donde el futuro parecía abrirse ante él como un vasto océano de posibilidades. Las figuras que había visto en sus visiones se cruzaban con su mente una y otra vez. El camino, el destino, todo parecía entrelazarse en una trama sin fin. No tenía certeza de lo que el futuro le deparaba, pero sabía que no podía seguir huyendo. Con una última mirada hacia la mujer, que ahora parecía desvanecerse lentamente en la niebla, Iván dio un paso adelante. La niebla se disipó lentamente, como si la oscuridad misma estuviera cediendo paso a una nueva luz. Iván caminaba, sin un rumbo claro, pero con una sensación más profunda de que, finalmente, había comenzado a comprender algo que hasta ese momento le había sido esquivo. Había tomado la decisión de avanzar, de enfrentar lo desconocido, de seguir el camino que la mujer misteriosa le había indicado. Aunque la incertidumbre seguía siendo una sombra persistente a su lado, algo dentro de él le decía que había tomado el rumbo correcto. El medallón, todavía colgado de su cuello, parecía vibrar con una energía renovada. Iván lo tocó instintivamente, sintiendo su calor,
esa fuerza sutil pero constante que lo acompañaba desde el momento en que lo había encontrado. ¿Qué era exactamente este objeto? ¿Por qué lo había guiado hasta aquí? Eran preguntas que seguían flotando en su mente, pero, por primera vez, Iván se dio cuenta de que no era necesario tener todas las respuestas. Lo que importaba era lo que estaba sucediendo en el presente, lo que tenía que hacer ahora. Al caminar, comenzó a notar que el paisaje a su alrededor estaba cambiando. Las tierras desoladas que había cruzado anteriormente daban paso a un bosque antiguo y enigmático, donde los árboles parecían susurrar en lenguas que Iván no entendía. Los troncos eran gigantescos, sus ramas entrelazadas en un abrazo eterno, creando un dosel que filtraba la luz del sol, dándole al lugar una atmósfera onírica, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El aire era fresco, impregnado de un aroma a tierra y hojas húmedas, como si el bosque estuviera respirando por sí mismo. Iván continuó avanzando, con la sensación de que algo lo observaba. No estaba solo. Aunque no podía ver nada, la presencia en el aire era palpable, como si el bosque entero estuviera vivo, consciente de su presencia. Había algo más en este lugar, algo que no se podía explicar con palabras, pero que Iván sentía profundamente en su ser. De pronto, un susurro, bajo y apenas perceptible, cortó el silencio. Iván se detuvo, el corazón latiendo más rápido, sus ojos buscando entre las sombras. El susurro se intensificó, como si viniera de todas partes, y entonces, en un destello de luz tenue, vio una figura frente a él. Era una mujer, aunque no completamente humana. Su piel era de un tono plateado, sus ojos brillaban como estrellas, y su cabello fluía a su alrededor como si estuviera suspendido en el aire. No parecía tener una forma completamente definida, como si su presencia estuviera en constante cambio, moviéndose entre las sombras y la luz. Era hermosa, pero su belleza tenía una cualidad inquietante, como si fuera demasiado perfecta para ser real. La mujer habló, su voz resonando en la mente de Iván de una manera que no podía comprender completamente. «Has llegado, Iván», dijo con una suavidad que era casi etérea. «Has cruzado el umbral entre lo conocido y lo desconocido. Aquí, en este lugar, el tiempo no sigue su curso habitual. Aquí, las decisiones que tomes tendrán consecuencias más allá de lo que imaginas». Iván no pudo evitar un estremecimiento. Era la misma sensación que había tenido cuando la otra mujer, la guía, le habló por primera vez, como si la misma esencia del universo estuviera comunicándose con él, exigiéndole algo que no comprendía por completo. «¿Quién eres?», preguntó Iván, con la voz temblorosa. La mujer sonrió, un gesto que parecía fusionarse con las sombras y la luz a su alrededor. «Soy una de las muchas que habitan este bosque. Algunos me llaman la guardiana, otros simplemente me llaman el ser. Pero más allá de los nombres, soy la manifestación de lo que has dejado atrás y de lo que aún te aguarda. El medallón que llevas, Iván, no es solo una llave a este lugar. Es una llave a tu alma, a los rincones más oscuros de tu ser y también a los más brillantes». Iván dio un paso atrás, el sudor comenzando a acumularse en su frente. No sabía si temerle a la mujer o confiar en ella. Algo en su interior le decía que debía escucharla, que debía descubrir lo que ella quería de él. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó, buscando alguna claridad, alguna señal de dirección.
La guardiana se acercó a él con una suavidad casi inaudible. Su presencia parecía llenar todo el espacio a su alrededor, como si estuviera fuera de lugar, pero al mismo tiempo, completamente en su sitio. La elección que has tomado, Iván, es solo el principio. Has cruzado el umbral, pero el camino que debes recorrer está lleno de pruebas. El medallón te guiará, pero solo si eres capaz de enfrentar lo que llevas dentro. No se trata de encontrar respuestas, sino de aprender a vivir con las preguntas. Y a veces, la verdad no es algo que se pueda comprender. A veces, la verdad solo se puede sentir. Iván sintió que la respuesta no era suficiente, que lo que estaba buscando seguía fuera de su alcance. Pero la mujer no parecía interesada en darle más explicaciones. Ella solo lo observaba con una calma inmutable, como si ya supiera lo que él estaba a punto de descubrir. Lo que encuentres aquí, Iván, cambiará tu destino. Pero recuerda, las decisiones que tomes tienen repercusiones más allá de lo que imaginas. Este bosque es un reflejo de tu alma. Si lo que buscas es claridad, debes aprender a mirar dentro de ti mismo. La mujer levantó una mano, y un suave resplandor comenzó a emanar de su palma. En un parpadeo, el resplandor se disolvió, y Iván se encontró rodeado por una multitud de figuras, todas tan etéreas como la guardiana, pero diferentes. Algunas tenían alas, otras parecían estar hechas de fuego, otras de agua. Cada una de ellas lo observaba con una mirada profunda, como si estuvieran esperando algo de él. Lo que veas aquí, continuó la guardiana, lo que sientas, todo forma parte del viaje. No huyas de lo que eres. Acepta cada parte de ti mismo, incluso aquellas que temes. Iván sintió que su corazón latía con fuerza, que algo dentro de él comenzaba a despertar. Era como si el lugar entero estuviera cambiando, como si él mismo estuviera cambiando. La verdad que había buscado durante tanto tiempo ahora parecía estar a su alcance, pero de una forma completamente diferente, algo mucho más profundo que todo lo que había imaginado. La jornada que Iván había comenzado a caminar ya no parecía pertenecer al mundo que conocía. Las leyes de la realidad, que hasta ese momento habían sido tan claras y estrictas, se disolvían en el aire, dejando un espacio vasto y extraño donde todo parecía posible. El bosque que lo rodeaba ya no era un simple conjunto de árboles y sombras. Era un lugar donde las fronteras entre lo físico y lo espiritual se desdibujaban, donde cada hoja, cada brisa parecía cargada de significado. Las criaturas que cruzaban su camino no eran simples animales, eran manifestaciones, símbolos de las luchas internas que Iván había enfrentado a lo largo de su vida, sombras de sus propios miedos, y también destellos de sus deseos más profundos. A medida que avanzaba, Iván se sentía más consciente de sí mismo, de la vibración de su alma, como si todo lo que había experimentado hasta ese momento hubiera sido solo una preparación para este instante. El medallón colgado de su cuello ya no era solo un objeto, sino una extensión de su propio ser. La guardiana había dicho que era la llave a su alma, y ahora Iván entendía lo que eso significaba. Cada decisión que había tomado, cada duda, cada miedo que había enfrentado, todo lo había llevado a este punto. Los árboles del bosque comenzaron a tomar formas aún más extrañas. En su mayoría, seguían siendo altos y antiguos, pero algunos parecían moverse, sus raíces extendiéndose hacia el suelo como si trataran de hablarle. Iván sentía que el bosque no solo lo observaba, sino que lo conocía,
conocía sus pensamientos, sus esperanzas y sus desesperaciones. No podía escapar de sí mismo. A cada paso que daba, parecía que las capas más profundas de su ser se desvelaban ante él, como si el mundo entero estuviera colapsando para mostrarle sus partes más oscuras y también sus más luminosas. En el centro de este bosque interminable, encontró un claro. Allí, en medio de la naturaleza indómita, estaba una figura que, a pesar de su calma, emanaba una energía tan densa como el aire antes de una tormenta. Era un hombre, pero no un hombre cualquiera. Su rostro estaba marcado por un cansancio tan profundo que parecía haber visto siglos pasar ante sus ojos. Su cuerpo, aunque humano, poseía una gracia sobrenatural. La barba larga y plateada que cubría su rostro parecía moverse al ritmo de una brisa invisible, y sus ojos, tan oscuros como la misma noche, reflejaban una sabiduría que parecía haber sido extraída del mismo tejido del universo. Iván se acercó lentamente, como si su cuerpo tuviera miedo de romper la quietud del momento. La figura lo miró sin hablar, y por un instante, Iván sintió que sus pensamientos quedaban atrapados en la mirada de aquel ser. Era como si aquel hombre estuviera leyendo su alma, como si pudiera ver todas las decisiones que Iván había tomado, y aquellas que aún no había tomado. ¿Quién eres?, preguntó Iván, su voz resonando extraña en el silencio que los rodeaba. El hombre no respondió inmediatamente. En cambio, levantó una mano y señaló al cielo. Iván siguió su mirada y, por un segundo, pensó que las estrellas mismas estaban descendiendo hacia ellos. No era una visión común, ni una ilusión. Las estrellas parecían reales, como si la noche misma hubiera decidido unirse a ellos en este momento preciso. Soy el guardián de lo que has perdido, y de lo que aún puedes ganar, dijo el hombre, su voz profunda como el eco de una cueva. Iván se quedó en silencio, procesando las palabras. Todo a su alrededor parecía cambiar. El bosque, antes tan vivo y tangible, comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera una ilusión que se desmoronaba ante la luz de la verdad. El hombre frente a él parecía ser la fuente de esa luz, el punto de encuentro entre lo visible y lo invisible. ¿Lo que he perdido?, Iván preguntó, su mente tratando de comprender. ¿Lo que aún puedo ganar? ¿Qué significa eso? El hombre lo miró con una intensidad que lo atravesaba. Entonces, habló de nuevo. Tu vida, Iván, no es solo un destino, es una elección continua. Has llegado al borde de la comprensión, pero aún tienes una última prueba por enfrentar. En este lugar, nada es lo que parece, y sin embargo, todo es más real de lo que imaginas. Debes mirar en lo profundo de tu alma y decidir qué es lo que verdaderamente deseas. Iván se sintió abrumado. Las palabras del hombre lo hacían sentir que el peso de todo lo que había vivido recaía sobre él en ese instante. ¿Qué deseaba realmente? Había pasado tanto tiempo buscando respuestas, huyendo de sus propios miedos, pero ahora, frente a este ser tan extraño y profundo, se dio cuenta de que la respuesta no era algo que pudiera encontrar fuera de él mismo. La clave estaba en su interior. ¿Cómo puedo saber lo que deseo?, preguntó Iván, buscando una respuesta más concreta, algo que lo guiara. El hombre sonrió, y por primera vez, Iván vio algo que se parecía a la misericordia en sus ojos oscuros. La respuesta no está en las palabras, ni en las promesas de los demás.
está en el acto de elegir. En cada momento de tu vida, has tenido la oportunidad de elegir quién eres, quién quieres ser. Ahora es el momento de tomar esa decisión. Pero debes hacerlo por ti mismo, sin miedo a lo que vendrá. La elección es lo que te define, Iván. Y lo que elijas será lo que construya tu futuro. Con esas palabras, el hombre dio un paso atrás, y el claro comenzó a desvanecerse. El paisaje entero comenzó a girar, como si estuvieran atrapados en un vórtice de luz y sombra, y en un abrir y cerrar de ojos, Iván se encontró de nuevo en el mismo bosque en el que había comenzado, pero esta vez, algo había cambiado en él. El medallón brillaba con una intensidad renovada, y la sensación de que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, lo envolvía por completo. La madrugada había llegado sin previo aviso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido mientras Iván caminaba por el borde de un abismo invisible. El bosque, aquel extraño y fantástico lugar, parecía ser solo un eco distante, una huella que se desvanecía con cada paso que daba hacia adelante. El medallón que colgaba de su cuello aún brillaba con la luz de las estrellas que, ahora, ya no parecían lejanas, sino cercanas, como si el propio cosmos se hubiera inclinado hacia él, esperando una respuesta definitiva. Iván sentía que su alma había pasado por una transformación que no podría describir en palabras. Había enfrentado los fantasmas de su propio ser, había mirado la oscuridad de su alma sin apartar la vista. Pero, de alguna manera, eso ya no lo aterraba. En lugar de sucumbir al miedo o a la confusión, había encontrado una serenidad inexplicable, como si la aceptación de sí mismo hubiera despejado el cielo de su mente, permitiéndole ver con claridad lo que nunca antes había percibido. El hombre con el que se había encontrado en el claro, el guardián de lo que había perdido y lo que aún podía ganar, había desaparecido, dejando atrás un vacío profundo y a la vez lleno de posibilidades. Iván ahora comprendía que la elección no era un acto puntual, sino un camino continuo. Cada momento de su vida había sido una elección, un paso hacia la verdadera comprensión de quién era, y lo que había llegado a ser no era un destino, sino el resultado de esas elecciones, un proceso que solo él podía decidir. Había aprendido que no necesitaba buscar más respuestas fuera de sí mismo. No se trataba de encontrar el sentido de su vida en un objeto, ni en una figura mística, ni en la aprobación de los demás. El sentido, la verdadera esencia, estaba en el simple acto de vivir con autenticidad, con la valentía de ser quien se es, a pesar de las sombras del pasado y las incertidumbres del futuro. Con esta nueva comprensión, Iván comenzó a caminar con una nueva resolución. Las sombras del bosque ya no parecían amenazadoras, sino parte de un paisaje que ahora comprendía. Cada árbol, cada roca, cada rincón parecía ofrecerle su propio consejo, como si todo en el mundo estuviera conectado, como si, en este momento, él fuera una parte esencial de ese gran todo. A lo lejos, pudo ver un resplandor tenue, como una luz al final de un túnel, y aunque no sabía exactamente qué le esperaba, no sintió miedo. Al contrario, había una sensación de paz que lo envolvía, como si ese resplandor fuera la promesa de algo mejor, de un despertar definitivo, no solo de su alma, sino de su existencia misma. La vida, en todo su esplendor y complejidad, se abría ante él como un libro aún por escribir, y él, por fin, sentía que tenía las herramientas para escribirlo a su manera. Cuando llegó al final del camino,
se encontró frente a un vasto paisaje que lo dejó sin aliento. Era un mar interminable. Su superficie plateada brillaba bajo la luz de un sol que parecía más suave que cualquier otro que hubiera visto antes. El horizonte se desdibujaba en una mezcla de colores que desafiaban la descripción, un azul que se mezclaba con el oro y el blanco, como si el cielo y el agua fueran una misma cosa, unidos en un abrazo eterno. Frente a él había una figura, una mujer, de pie en la orilla del mar. Su presencia irradiaba calma, pero también una profunda sabiduría, como si estuviera hecha de los mismos elementos que el viento y el agua. Iván sintió una extraña conexión con ella, como si la conociera desde siempre, como si fuera la respuesta a todo lo que había estado buscando. En sus ojos no había juicio ni reproche, solo comprensión. Y en su rostro, una leve sonrisa que parecía decir que todo estaba bien, que no había necesidad de seguir buscando, porque él ya había llegado a casa. La mujer no habló, pero su presencia era suficiente. Iván se acercó, y a medida que lo hacía, el medallón en su pecho comenzó a brillar más intensamente, como si de repente todo en el universo hubiera llegado a su lugar, como si las piezas del rompecabezas de su vida finalmente encajaran. Cuando estuvo a su lado, la mujer extendió la mano y, sin decir una palabra, la depositó sobre su hombro, transmitiéndole una sensación de paz profunda. Iván cerró los ojos y dejó que la calma lo invadiera por completo. En ese instante, no importaba el pasado ni el futuro. Todo lo que había sido, todo lo que había hecho, había llegado a su fin, y lo único que quedaba era el ahora, el presente. Por fin, entendió que no necesitaba más respuestas. Lo que había vivido, lo que había aprendido, era suficiente. Y en ese momento, en esa presencia silenciosa, comprendió que todo el sufrimiento, todas las dudas y las pruebas, habían sido solo el preludio de una revelación mucho más grande, una revelación que no era externa, sino interna. El mar, el cielo, la mujer, todo en su entorno parecía resonar con una armonía perfecta. No era un final como los que había imaginado, no había grandes celebraciones ni despedidas. Era solo un despertar, un reconocimiento de la verdad que había estado dentro de él todo el tiempo. Con una última mirada al horizonte, Iván dejó caer el medallón al suelo, donde se desintegró en un polvo de luz, dejando solo el resplandor de su presencia. Entonces, por primera vez en su vida, se sintió libre. La mujer sonrió una última vez, y con ese gesto, Iván comprendió que su viaje no había terminado. Había llegado al final de un ciclo, pero ahora el universo entero se extendía ante él, lleno de nuevas posibilidades, de nuevos caminos por recorrer. Y esta vez, ya no necesitaba un mapa para guiarse. El camino era suyo, y solo suyo, y en su corazón llevaba la respuesta a todas las preguntas que alguna vez se había hecho. En la luz del nuevo amanecer, Iván dio un paso adelante, sabiendo que el verdadero viaje no era hacia el exterior, sino hacia lo profundo de su ser. Y mientras avanzaba, el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse, dejando solo la esencia pura de la vida misma, la eterna danza entre la oscuridad y la luz, entre el miedo y el amor, entre el sueño y la vigilia. Y así, en ese silencio que solo la verdad puede proporcionar, Iván encontró su paz, y con ella, su libertad.